Bueno, el momento de la inundación fue algo terrible. No había forma de atajar el agua, ¿no? Que se venía y se venía. Y de tantas décadas que se viene trabajando y ver cómo se fue, el agua fue llevando todo, la verdad que fue muy, muy terrible, la verdad que doloroso para toda la familia. Sin la ayuda del Estado no podría seguir adelante porque perdí todo. De vuelta a construir los corrales, a construir los alambrados. Y a mí me dieron un subsidio, que eso, mediante eso puedo seguir trabajando. Desde siempre el gobierno de Pepo estuvo presente. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte. Vení a Casinos Gala. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente con ustedes a partir de las 13 horas con 39 grados de temperatura en un nuevo desafío. Nadie ignora que el domingo pasado hubo elecciones en la Argentina y se eligió un nuevo presidente y esto ha generado todo tipo de comentarios, críticas, suposiciones en los canales de la capital federal. Y nos pareció a nosotros más que interesante hacer lo mismo, pero en un canal de la provincia del Chaco, para conocer las opiniones de los chaqueños, en una Argentina donde todos los índices y todas las mediciones lamentablemente dan para abajo. Tenemos más desocupación, más recesión, más cierres de fábrica, más inflación, 50% de capacidad ociosa en todas las fábricas, más cierre de pymes, una deuda que se abulta cada vez más, 35% de la población bajo los índices de pobreza, con 19 millones de personas que están siendo subsidiados y 2 millones de chicos que no estudian ni trabajan. Un panorama bastante incierto. Pero las elecciones del domingo pasado han dado una paridad suficiente para que el Congreso esté bastante equilibrado. Y esto me parece absolutamente saludable, por un lado. Pero por otro lado se ha ahondado más la grieta y la polarización. De todas maneras, esta transición que se espera hasta el 10 de diciembre, hasta el momento, es dialogada, es tranquila, es consensuada, que nos hace prever que las cosas van a llegar hasta el 10 de diciembre más o menos tranquilas, a pesar de esta catarrada de aumentos que nos ha llevado a la intranquilidad a todos. De todas maneras, la pregunta que nos formulamos es, ¿qué es lo que se van a encontrar? ¿Cuáles son las respuestas que le van a los reclamos que se están haciendo? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar de inmediato? Son muchas preguntas que tenemos para hacerles a los dirigentes de la provincia del Chaco. Y en este momento estamos en contacto con el vicegobernador de la provincia, con Daniel Capitanich, que está en la localidad de Presidencia Roque Saspeña, atento a que él es candidato a ser intendente de esta ciudad. Si me escuchás, Dani, ¿me escuchás?
¿No? Parece que no. Bueno, estamos con Hugo Sacher y con el contador Dangre. Yo hice un breve introito y lo que queremos es hacer una evaluación los chaqueños, cómo está la cosa, porque nos están bombardeando con información de la capital federal que a mí me termina no sirviendo para nosotros. A ver, creo que es un año que aún falta una etapa, la del domingo 10, digamos, donde hemos sido convocados los argentinos, los chaqueños y cada uno de los habitantes de las localidades a elegir autoridad. Yo creo que eso es un hecho más que auspicioso, consolidar el sistema democrático, elegir nuestros representantes, tener la posibilidad de hacerlo en paz, porque más allá de esas evaluaciones que se hicieron previamente, creo que las elecciones, salvo no hubo dos inconveniente. elecciones, no hubo inconveniente. Absolutamente. Entonces creo que ahora viene la etapa de la transición. En el caso nuestro de la provincia del Chaco no escapa del contexto nacional, pero la particularidad que tenemos es que son hombres del mismo proyecto lo que hacen la transición, por lo tanto es relativamente más sencillo. Más fácil. Ahora, es complejo en el contexto internacional que tenemos. Eso tiene una incidencia directa en nosotros. Pero nos llamó Trump ayer, con gran sorpresa. Bueno, no nos llamó Bolsonaro. Bueno, no, ni nos va a llamar, ¿eh? Pero bueno, ese tipo de cuestiones, digamos, también dejan sobre la mesa hay algunas actitudes que no se compadecen con el nivel de la responsabilidad que tienen. Es decir, a ver, Argentina-Brasil son socias y son el eje estructural del Mercosur, de manera tal de que, independientemente de cómo vota la gente, nosotros no podemos dejar de reconocer la voluntad popular. Entonces, a mí particularmente me preocupa lo que hizo Bolsonaro. De todas maneras, también creo que ha sido muy efectiva y coherente con su línea de pensamiento la reacción que ha tenido el presidente electo. Y naturalmente sería muy bueno que desde el gobierno nacional actual se dé una señal de la importancia que tiene que un presidente electo por el pueblo sea reconocido a partir de un resultado electoral. Acá no hay un resultado impuesto. Pero independientemente de eso, creo que esto avanza. Aquel viejo axioma, el que gana gobierna y el que pierde acompaña, eso es una utopía. Sí, claro, pero estamos hablando de política internacional. No, bueno, claro, sí. Bueno, pero entra todo en la torta. Estamos en el mismo Entra todo en la torta. Que aquí en los localismos muchas veces la preocupación, si me permiten la expresión, la calentura, un resultado. Claro, sí, lógico. Alarga el plazo de reconocimiento, puede ser, pero estamos hablando de un hombre que gobierna el país más poblado y más importante de América del Sur, con la economía más fuerte. Es la sexta economía del mundo. Entonces, es preocupante. Contador. Bueno, esos análisis pedagógicos que siempre tenés. Y se abrió otra. Hay ganadores y perdedores. Y desde, digamos, el domingo yo me convertí de alguna manera en albertista porque no quiero entrar en esa oposición inconducente porque en el futuro de Alberto Fernández, en este momento estamos jugando nuestro propio futuro. ¿Me entiende la idea de lo que le estoy transmitiendo? ¿Cuál es uno de los problemas que puede encontrar el gobierno actualmente? Hablaba con Sacher, un hombre que respeto mucho, sobre oclocracia, que es la aparición de las multitudes tratando de ejercer poder, atacando a las autoridades legítimas. Entonces se imponen acá tratando de oponerse al funcionamiento legítimo de la democracia que hemos logrado conseguir, ¿no es cierto? Entonces hay que apoyar y entender al gobierno cuando lo que le está diciendo esas ocupaciones la rubita, y no puede ser. Y sí, pero está toda la gente ahí, sí, pero eso no es legítimo. No sé si no podemos entender. Y ahora aparecer un montón de pasaplanta, ¿por qué? ¿Porque el puesto a planta de hereditario? No. Entonces, lo que debemos ponernos en la cabeza es que vamos a tener que tener inteligencia para tener mucha paciencia y alcanzar ese nivel de tolerancia necesario en los próximos tiempos. Y no estoy hablando de la semana que viene. Si alguien piensa que esto se arregla en 3 meses, está equivocado. Si alguien piensa que esto se arregla en 6 meses, está equivocado. Este arreglo
este principio de arreglo va a llevar por lo menos 2 años. Sí, sin duda. Hay que estabilizar una inflación que ya tiene 40 o 50 años, es decir, estructurar en el país. Y lo que es más importante todavía, tenemos que crear empleo, porque esta provincia, por ejemplo, no tiene oportunidades laborales para nuestros jóvenes, y la única salida de ellos ha sido durante 22 generaciones el empleo público. ¿Y cómo es que nosotros tenemos, dónde se hace la fibra en Chaco, dónde se hacen los calzoncillos? En Buenos Aires, y nosotros compramos calzoncillos hechos en Buenos Aires? La promoción de la provincia va a ser un tema que vamos a tener que seguir de cerca. Pero entiendan bien, en el proceso que se viene será necesaria la participación de todos. Daniel, me dicen que estás en el aire, ¿ya nos escuchás? Yo los escucho, ¿cómo están? Ah, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? No sé si escuchabas la evaluación que estamos haciendo de las últimas elecciones y de las expectativas y perspectivas que tenemos. Bueno, vos no solo como vicegobernador, que ya estás llegando al ocaso de tu ejercicio, no al ocaso sino a la finalización, pero con un nuevo emprendimiento, un nuevo deseo, una nueva voluntad, una nueva gana de hacer, en una ciudad que a nosotros como periodistas nos llegan muchas quejas. Exactamente, sí, la verdad que sí, nosotros estamos trabajando en la candidatura a intendente, entendiendo el significado de un proyecto político que hoy es claramente avalado desde el ámbito nacional con Alberto y Cristina, con Coqui y Analía en la provincia. Y bueno, nosotros queremos plantear un esquema que tenga que ver justamente con ordenar diferentes aspectos desde el punto de vista institucional y de manera particular Sáenz Peña por el significado de esta localidad que estratégicamente está ubicada en un lugar ideal, que ha tenido una desidia y un abandono muy pronunciado, y a partir de eso han llegado situaciones límites como las que hemos vivido en 3 oportunidades durante este año, que ha tenido que ver de manera particular con inundaciones en diferentes lugares y sectores de la comunidad, que te diría, en la mayoría de la comunidad, que te diría que es la parte en la cual más reclama el vecino. Y bueno, nosotros entendiendo el proyecto político, la necesidad de plantear de la colocación de, como decían ahí también en el comentario, generaciones de puestos de trabajo, por ejemplo, en un parque industrial creado hace no muchos años, pero que no ha tenido el avance desde el punto de vista estratégico para poder avanzar, valga la redundancia, en una planificación adecuada que tenga que ver con esta oportunidad del esquema productivo que tiene Sáenz Peña y que tiene el centro de la provincia del Chaco, y a partir de allí poder colocar productos nuestros, no solamente en la provincia, sino también en el exterior, ¿no? Claro, justamente Dahlgren, que nos acompaña, recién decía que hay que apostar fuertemente a la recuperación del empleo no público. ¿Por qué? Porque además de tener una dotación sobredimensionada de empleados públicos, tenemos 19 millones de tipos que están siendo subsidiados, que achica la tolerancia social que hay. La apuesta fuerte es recuperar el empleo. Totalmente, no hay ninguna duda, pero para esta cuestión tiene que haber un gobierno que administre y genere. Ese gobierno que administra y genera tiene que tener alternativas desde el punto de vista de del conocimiento de cómo avanzar productivamente como provincia. Para eso tenés que tener un gobierno nacional que te genere herramientas, que te cambie todo lo que tenga que ver con estas reglas de juego desde el punto de vista macroeconómico, para que eso repercuta en el ámbito de cada uno de los distritos provinciales y por supuesto en las economías regionales. Para eso hay que sacar el dinero de lo que hoy está concentrado en el capital financiero y sacarlo de manera particular al sector productivo, que por supuesto el Chaco tiene mucho para dar y es importante hacerlo, y para eso nosotros tenemos que seguir generando las herramientas necesarias. El Chaco, generado por Jorge Capitanich a partir del año 2007, nos dio oportunidades. Hoy tenemos 500 hectáreas de parques industriales, muchos de ellos en total abandono o en proceso de abandono por no tener justamente las variables económicas relacionadas para que esto suceda. ¿Qué vamos a hacer los próximos 4 años? La provincia del Chaco, a partir del esquema de promociones industriales, a partir de sacar ese dinero del flujo financiero nacional y mundial, ponerlo en actividad dentro de esto, genera consumo. El consumo generado dentro del ámbito nacional genera necesidades. Las necesidades generan justamente alternativas a los diferentes empresarios de empezar a colocar empresas, y a partir de allí obviamente se generan los puestos de trabajo necesarios para la provincia. Sin duda, para cerrar, Daniel, las prioridades son muchas, las necesidades son muchas más. ¿Cuál es tu medida inmediata para tratar de paliar la situación que están viviendo todos los chaqueños y en particular la gente de esa zona?
No, bueno, Saspeña tiene multiplicidad de necesidades, indudablemente generación de puestos de trabajo es una de las herramientas fundamentales. Para eso nosotros tenemos un cronograma muy importante que tiene que ver con obra pública. Nuestro proyecto nacional, nuestro proyecto provincial y nuestro proyecto local tiene como base fundamental la creación de puestos de trabajo a partir de la obra pública. Esa obra pública nos permite, por un lado, soluciones habitacionales para viviendas que nos solicitan los ciudadanos, terminar lo que tiene que ver con esta cuestión del agua y hacer las obras trascendentales para poder evacuar el agua de Saspeña, plantear cuestiones que tengan que ver con la construcción y refacción de establecimientos educativos, ampliar todo el esquema de ofertas desde el punto de vista de las infraestructuras necesarias en cada uno de los ámbitos del Estado, de manera particular un municipio nuevo también es una de las herramientas necesarias. Nuestro municipio está disgregado en diferentes lugares y no hay un esquema de atención ordenado para poder plantear la situación como corresponde para justamente resolver los temas. Trabajar sobre el esquema impositivo que es muy pesado en Saspeña. Los comerciantes y los ciudadanos se quejan mucho de los valores de los impuestos municipales. Vamos a trabajar en una oferta que tenga que ver justamente con la construcción de una mejora desde el ámbito impositivo para que eso empiece a disminuir también la carga impositiva y empiece a activar el comercio local. Todas estas herramientas sumadas a lo que tenemos planteado desde el ámbito productivo, porque tenemos un cordón periurbano en el ámbito productivo que es muy importante y que lo queremos potenciar a partir de un mercado central y generar, por supuesto, actividad económica a través del turismo, porque tenemos aguas termales, tenemos alternativas desde el punto de vista cultural y deportivo que generándolo aquí en Saspeña podemos concentrar a los 69 municipios de la provincia del Chaco que están equidistantes a nuestra querida ciudad de Saspeña. Así que múltiples son las propuestas, necesidades son inmensas, hay que trabajar en todo sentido y hay que trabajarlo con la seriedad que esto debe tener, ¿no? Bueno, Daniel, muchas gracias. Te dejamos en libertad porque sabemos que estás en plena actividad ahí en esa ciudad del interior de la provincia del Chaco con 39 grados. Debe estar lindo ahí, ¿no? Sí, sí, agradable calor chaqueño. Pero bueno, es parte de este sí, proceso es parte de nuestro querido Chaco. Chao, hasta luego, gracias. Un saludo a toda la mesa allí. Muchas gracias, Jorge. Que Dios lo bendiga. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, jóvenes. Muchas incongruencias. Adelante, tiene la palabra. Lo escucharon al contador Dagren, al diputado Hugo Ságer. Tuvimos este paréntesis, pero... Yo tengo una pregunta, pero... ¿Tenés una pregunta? No lo puedo creer. ¿Una? Adelante, Paulina. Yo le quiero preguntar al diputado qué fue lo que pasó acá que generó un gran fracaso en Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta que desde las PASO hasta aquí perdieron la posibilidad, digamos, de ser reelecto y teniendo en cuenta que es la primera vez en un presidente desde que empezó la democracia que no, digamos, no puede ser reelecto en un segundo mandato. ¿Qué fue lo que usted analizando cree que pudo haber pasado, digamos, para tener este fracaso? En principio, las expectativas que había puesto la ciudadanía en este nuevo gobierno, el que inició el 10 de diciembre de 2015, muchas de ellas estaban sustentadas en, más que nada, propuestas electorales o marketineras, digamos. Después en el territorio la cuestión era absolutamente distinta. Acá se planteaba que la Argentina siempre tuvo problemas, digamos, de ingresos de dólares, digamos, para sustentar nuestra economía. Siempre hay tres fuentes. Acá se optó por una sola, digamos, que es el endeudamiento. Y ese endeudamiento no se vio reflejado posteriormente en mayor cantidad de obras, en financiamiento de industrias o de la actividad productiva. Todo lo contrario. Yo creo que eso comenzó a generar una desazón en mucha gente. Sumémosle, digamos, que en las provincias las economías regionales comenzaron a sufrir seriamente. Decía el contador la importancia que tiene la generación de empleo privado, digamos, a partir de la incorporación de valor a nuestra producción. Ahora, cuando traer una industria a una provincia como la nuestra, a 1000 kilómetros de los lugares de decisión y además donde está el mayor de los mercados, digamos, es sumamente complejo. Desde el Estado hay que hacer un enorme esfuerzo y a su vez desde el Estado provincial y local con más razón. A eso sumale, a la limitación, digamos, sumale que aumentaste las tarifas en un casi 3000%, la saca de competencia, deja de ser competitivo. Y una persona que tiene que
la posibilidad de invertir 100 millones de pesos, cuando en el sector financiero puede obtener una tasa del 80% y aquí la tiene que venir a pelear para generar empleo, y la verdad, el dueño de ese capital difícilmente lo va a invertir. Entonces, Diputado, y en esto que usted también menciona con la creación del empleo privado, y fue una de las preguntas que Jorge le hizo al candidato a intendente de Sespeña, ¿no le parece que hay muchas incongruencias también y esperamos no ver esas mismas incongruencias dentro del gobierno nacional que empieza a regir desde el 10 de diciembre? Porque planteamos la necesidad de empleo privado y el candidato a intendente mencionó la obra pública como una fuente de trabajo, otra vez empleo público. Entonces también eso también se podría llegar a ver, ¿no? Y no planteó, digamos, una... Marquemos la diferencia. La obra pública es una cosa, el empleo público es otra. Pero habló de generar puestos de trabajo de esa misma manera y no mencionó ninguna forma de mencionar empleo privado. Y esperamos no ver eso mismo. La obra pública, por ejemplo, aquí en la provincia del Chaco, hasta diciembre del 2015 generaba alrededor de 13.000, 14.000 empleos en la construcción. Con todo lo que ello, a su vez, derrama en el sentido... Privado. Privado, sí, porque es la empresa privada que hace las viviendas públicas, ¿no? Solamente se culminaron 2.500 en estos 4 años. Hubo 5.000 que quedaron inconclusas. Eso generó una fuerte caída, a tal punto que el gremio, digamos, que nuclea a la construcción, indicaba que no superaban... La Cámara de la Construcción. 2.700, 2.500, muchas gracias, contador, empleos genuinos, formales. Pero eso sumale que la inversión privada, es decir, aquel que tiene dinero en el, vamos a suponerlo, en el colchón, no lo saca de ahí para construir un edificio de 40 departamentos que generaría también empleo, sino que ese dinero lo pone en la timba financiera y es mucho más rentable, se cubre de la inflación, claro. etc. Entonces, eso mismo que usted dice es mucho más rentable, porque ahora, imagínese en estos momentos, ¿quién se animaría a invertir por en supuesto. cuestiones productivas? Entonces, creo que lo que hay que cambiar, digamos, es la matriz económica. Por eso creo que ese tiempo necesario de 6 meses, de 1 año, de 2 años, es fundamental. Pero yo te hablo del conocimiento de venir de una localidad donde el empleo es industrial y donde mucho tiene que ver con las reglas de juego. Aquí cuando en el mes de abril del 2016 se abrió indiscriminadamente la importación de textiles, nosotros fuimos muy claros, lo escribimos, lo dijimos. Cuidado que esto va en contra de las industrias y de hecho no solamente se perdieron empleos, sino que se cerraron industrias. Y particularmente nuestro parque industrial cerró una de las plantas más grandes, pero también se afectó una de las industrias señeras que tenemos aquí en la provincia del Chaco que ensamblaba motocicletas, que daba trabajo a 57 personas en forma directa en la industria. Y quienes están al frente de esa empresa históricamente vendieron motos. Ságer, ahora hay una cuestión también, hablando de lo que usted dice, hay varios factores que han generado que lamentablemente se pierdan varios puestos de trabajo, principalmente uno de ellos el sector de la construcción, la caída del poder adquisitivo. Hoy la toma de créditos, por ejemplo, a largo plazo es imposible por la cantidad de intereses que tiene. Y a corto plazo. Y a corto plazo. Y por otra parte también el precio de la bolsa de cemento está dolarizada y eso también lo que ha generado esta fuerte caída. Me van a meter la cuchara. ¿Puedo hablar yo también? Sí, es tu tema, dale. Bueno, pero para lo que usted se va a referir, le agrego uno más. Sin embargo, cerró una de las plantas cementeras más importantes y más viejas del país. Ahí. Normalmente la parte más linda de estas entrevistas suelen darse cuando no hay cámara y cuando estuvimos hablando con Ságer, entonces cometiendo una infidencia, voy a hacer una referencia a lo que usted me estaba diciendo con respecto al trabajo. Dijo David Capitanich que en Sespeña se previó una zona, que se preparó todo para la industria, para que vaya a trabajar y está todo abandonado. Entonces yo le tendría que preguntar también a Capitanich, ¿y se preocuparon por los impuestos? ¿Se preocuparon por la promoción? ¿O ese hombre ahí cometiendo o llevando adelante la patriada de instalarse en esa zona tiene que competir dentro de un mismo régimen tributario, dentro de un mismo régimen laboral y dentro de un mismo... Con Buenos Aires. Y con el tipo que en Buenos Aires se gana los mangos timbeando el dólar porque el dólar se está por reparar. ¿Me entienden? Entonces, si nosotros no empezamos... él también me hizo una pregunta. Acá la cuestión es muy simple. ¿Cuánto cuesta dar trabajo?
En un país, en una provincia, en un lugar donde conseguir trabajo es suerte, darlo es un desatino. Porque yo cada vez que estoy tomando un empleado, estoy tomando otro empleado de impuestos. Vamos a hacer una cosa, escúchame, tomá gente, liberemos a esa gente de impuestos, promovamos la inversión y vamos a tener las contestaciones que usted está queriendo y le vamos a ocupar esa gente, que dice, ese espacio de David Capitanich. Tenemos que ir a un corte comercial, pero hoy tenemos una concurrencia de niños de la escuela 1087 de Florencio Ruiz San Bernardo, que ellos vienen con la Fundación Aprender para Crecer. Fíjense en los chicos... 87. 1087 es la escuela, Francisco Ruiz. Florencio Ruiz, yo lo estoy leyendo mal, es cierto. Es que mi productor no tiene buena letra, entonces me confunde. Pero bueno, ¿qué les pareció? ¿Por primera vez en un canal de televisión? ¿Sí? ¿Les gustó? Bueno, muchas gracias por acercarse, ¿eh? Bien, jóvenes que por primera vez están en un canal de televisión, que vienen de San Bernardo gracias a esta fundación. Bueno, vamos a un corte y volvemos en un minutito. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Resistencia más conectada. En nuestra gestión construimos pavimento urbano en más de 80 barrios de la ciudad. En 4 años hicimos más obras que en 32 años anteriores, beneficiando a más de 10.000 familias. Somos un equipo trabajando junto a vos. Municipio de Resistencia. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte. Vení a Casinos Gala. Bien, ya estamos en el segundo bloque. ¿Y cómo lo hacemos casi todos los sábados? Y cuando el tema lo merece, fuimos a la calle a preguntarle a la gente qué expectativas tenían de estas elecciones y, por supuesto, el nuevo gobierno. Esta fue la respuesta. Y la verdad que es una incertidumbre total. No creo que pase mucho porque esté quien esté, esto no se soluciona de un día para otro. Así que está fea la cosa. No importa quién sea, está fea. Independientemente de la ideología política, está feo. Y soluciones mágicas no hay, así que me parece que viene para largo el tema de la crisis, digamos. Ojalá que se tomen medidas, sobre todo económicas, digamos, que permitan un poco un alivio, digamos, y así poder transitar un poco más liviano la crisis, digamos. Y pienso que está muy complicada la situación. A corto plazo yo pienso que va a seguir muy difícil y con el tiempo puede ser que mejore un poquito, pero ahora a corto plazo yo pienso que va a estar muy complicado el asunto. Vamos a volver a estar mejor ahora. Mejor porque viene Cristina y estamos con alegría. Va a ser otra Argentina llena de felicidad. Van a poder sobrevivir, van a poder vivir bien los abuelos, que es lo principal. Me parece que no. Sinceramente, yo creo que la situación está bastante complicada. Está muy dura la guerra, muy difícil para todos y sinceramente no creo que mejore, digamos. Esperemos que se mejore, porque la verdad que tuvimos 4 años pésimos, nos fuimos en palabras castellanas al carajo
y creemos que con Alberto podemos mejorar. Bien, adelante. A mí me gustaría saber qué opinan con respecto a que nuevamente en las elecciones se presentaron, digamos, la gente nuevamente volvió a polarizar y presentaba las elecciones como si solamente hubiesen dos candidatos y nuevamente era entre el peronismo y quienes sea que estén enfrente, normalmente radicalismo, digamos. Y no se tuvieron tanto en cuenta los demás partidos y la verdad que los demás postulantes tuvieron muy bajos resultados. Y la gente, otra vez, luego de las PASO, en las elecciones más cercanas, se decidieron más que nada entre estas dos personas. ¿Ustedes creen que va a llegar un momento en que la política argentina no esté tan polarizada como ahora? ¿O por qué creen que se debe? No, particularmente creo que hay precisamente las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias tienen ese objetivo, digamos, ¿no? Que además de presentarse, la sociedad emita una primera opinión. Lo que sucedió después, naturalmente, que hubo una intencionalidad de polarizar, precisamente en la búsqueda del voto útil, porque de no suceder así, lo más probable que terminara, no lo evitó, pero buscaba que desde Cambiemos se buscaba una segunda vuelta y desde nuestro frente buscábamos que se pudiera elegir en primera. Son estrategias. Pero respecto de, yendo a lo que vos planteás, digamos, muchos de los candidatos que se presentaron, que no pertenecen a ninguna de las dos fuerzas mayoritarias, no tienen una historia respecto de su presencia en los temas del día a día, al que la gente le interesa, que necesita pronunciamientos, y a veces, digamos, no se construyen candidatos en 3 o 4 meses. A lo que usted se refiere entonces es que estos candidatos como ser José Luis Esper, Gómez Centurión, hasta el mismo Nicolás del Caño, no tienen propuestas marquetineras, como lo decía usted, yo creo sino que más bien tiran al punto, digamos, respetando su ideología y básicamente viendo los debates presentaban todas propuestas para reestructurar la economía a largo plazo y capaz la gente, no, como usted bien dice, no le interesa eso, está pensando más en el corto plazo. Bueno, justamente, es decir, el ciudadano no está mayoritariamente ideologizado. Yo creo que hay un 70% de la sociedad que no está ideologizada, que vota en función de su la perspectiva que ve, de su apreciación y quién le genera más confianza respecto de la solución inmediata. Exactamente. Después terminamos de ver lo que dice el bloque, que ha sido para mí muy fructífero porque lo que están planteando es preocupación, dudas y tiempo necesario, o sea, certeza de que la situación es compleja. Obviamente, el trabajo de Del Caño, el trabajo de Esper, el trabajo de Gómez Centurión, de aquí en más será el que definirá si en las próximas elecciones son opciones. Y hay que hacer una diferencia. Una cosa son las elecciones de medio término, donde lo que se eligen son diputados, y otras son cuando se define quién va a conducir el país, una provincia o un municipio. Sajer, Dahlgren, con respecto a lo que recién estábamos viendo en la batería de testimonios por parte de la gente, que la mayoría en sí de la cantidad de testimonios que escuchamos recién, prácticamente el 70% dice que estamos en una situación muy compleja, muy complicada y quizás por allí los cambios empiezan a notarse a largo plazo. Para mí, digo una opinión, por allí también le traslado a ustedes si es que sienten esa apreciación. Hay gran parte de la sociedad que aparentemente, o es lo que por allí se siente en algunos lugares, es que pasado el 10 de diciembre, el 11 de diciembre, la fórmula Fernández-Fernández va a tocar la varita mágica y es como que todo va a cambiar. Eso es lo que en algunos sectores se ve. Ahora, hay que ver cómo reciben la fórmula Fernández-Fernández el gobierno el 10 de diciembre. Y la situación o la sensación que también da, y los indicios que se ven en estos últimos años realmente van para ese lado, lamentablemente el gobierno es una olla a presión. Quiero decir una cosa. Macri apareció como que él agarraba, tenía la varita mágica y ahí cambiaba la cosa. Le digo una cosa, viene Fernández tampoco tiene la varita mágica. Lo que espero es que no persista en el error de Macri, porque Macri llegó con la idea de que hay que nivelar las cuentas públicas. Esto para que se gaste lo que entra, y si no entra, no se gasta.
más o menos como en casa, decir, bueno, a partir de ahora no nos alcanza la plata para comer, de esa manera que vamos a comer menos, ¿entienden? Vamos a llegar al equilibrio pero con hambre. Ese no es un equilibrio estable. Y le sumo algo más, que la fórmula Fernández-Fernández a partir del 10 de diciembre en adelante no haga lo que el presidente Mauricio Macri hizo de entrar a mirar hacia el pasado. Ya pasamos la tormenta, tenemos el mejor equipo de los últimos 50 años y la gente se seguía muriendo de hambre en el país. ¿Me entienden? Macri cometió un error, creyó que la estabilización era el objetivo, no. Porque no hay que esa platita que le faltaba a papá para poder comer, que se estaba haciendo con emisión, no. Hay que darle a papá más trabajo, hay que hacer más eficiente la producción para que no tengamos nosotros que recurrir al endeudamiento para salir a vender dólares en la timba. Dahlgren, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la plata del Fondo Monetario Internacional? ¿Dónde fue eso? A la timba. A la timba. Claro, obvio. Le voy a dar la explicación cómo es la cosa. Mire, el fondo se ponía A la bicicleta financiera. El fondo se ponía con los dólares, lo llevaba a la mesa, lo llevaba a la plaza a cambiar. Y ahí sacaba los pesos y con eso pagaba los gastos. Y esos dólares de la timba afuera. ¿Cuántos se nos...? Pero no es un mecanismo ahora, un mecanismo que ya lleva varios años. Se estima que esa emisión de fondos anda en más de 200.000 millones de dólares. Si nosotros pudiéramos conseguir que los argentinos trajeran la guita que se llevaron, no estaríamos en la situación que estamos. Yo quiero saber cuál va a ser el rol, cuál debería ser el rol del actual presidente Mauricio Macri, teniendo en cuenta, desde la oposición, teniendo en cuenta todo esto que pasó en provincia de Buenos Aires, que fue como una gran sorpresa para ellos, una gran sorpresa, porque supuestamente tenían todo ganado. No, pero no se puede negar, se hicieron una buena elección, esto. No hay duda. Yo creo que debería colaborar, porque que le vaya mal a Fernández no es negocio para ninguno de nosotros. No. Vio toda la gente que estuvo hablando en la televisión, todos dijeron, estamos mal, y entonces que hay el negocio que le vaya mal a Fernández, por Dios. Tampoco es bueno, claro. Para ustedes que son jóvenes, nosotros ya hemos pasado, pero ustedes hoy tienen, a la edad que tienen, ya tienen dos proyectos de país diferentes, que pudieron verlo, vivirlos, en algunos casos sufrirlo y en otros casos seguro disfrutarlo. Bueno, hoy tenemos que buscar un equilibrio entre esos dos modelos de país. No cabe ninguna duda que fortalecer el mercado interno va a mejorar el nivel de consumo va a hacer que produzcamos más, la mayor producción genera empleo, no hay otra. Ahora, ¿está el dinero para hacerlo? Sí, está el dinero. Ahora, la elección del dinero hoy es ir a timbearlo financieramente y no traerlo acá. Ahora, ¿eso incluye cerrar la economía? No. Es decir, a ver, el mundo hoy está en una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que limita sin duda lo que nosotros hagamos. Pero independientemente de eso, creo que hay cuestiones que son innatas a nosotros, que lo podemos resolver de esa manera, sin necesidad de entrar en esa pelea, a la cual difícilmente le vamos a escapar. Es más, yo particularmente creo que gran parte del financiamiento externo va a provenir va a tener origen chino. Ahora, ¿cómo creen ustedes de que vamos a generar la reactivación del consumo y de las empresas y del empleo público sin guita de afuera? A través del campo. La máquina. No, campo, hay que salir a vender. Pero la máquina, sí, por eso le Claro. dije, en los próximos meses no tengan ninguna duda que va a haber emisión, que va a seguir la inflación, no hay ninguna forma. ¿Qué va a pasar ¿Va a seguir el control cambiario de acá en adelante? Yo creo que van a crear el devolvimiento de divisas porque creo que se va a armar una divisa para afuera y una divisa para adentro. Claro. Yo necesito exportar, entonces le voy a poner el dólar sin compromiso, a 90. ¿Entiende? Hay que sacar. Jorge, ya lo vivimos a eso. El dólar exportación, dólar turista, dólar... Ya fue eso. ¿Con qué le pago las importaciones a dólar 90? Puede haber un dólar diferencial para el insumo que nos permita exportar. Lo que pasa es que nunca fue tan abrupto como ahora. Dahlgren, para que la gente que nos está viendo entienda. ¿Por qué el viernes pasado, antes de las elecciones, teníamos un tope de $10.000 mensuales y el día lunes 200, 100 y $200 mensuales? Ese cambio, ese freno brusco al dólar, para que la gente entienda puntualmente. Porque el electorado al cual está dirigida la política de Mauricio Macri es precisamente el que compra $10.000. Claro. El electorado que respondió a otro sector no compra $200, $300
mensuales porque no llega a fin de mes. Estuvimos Entonces había viendo una en el retención corrido cambiaría. electoral, porque en realidad esto tendría que haberse hecho bastante tiempo atrás. No lo quisieron hacer porque iba en contra de lo que ellos habían propugnado. Y termina yéndose este gobierno en peores condiciones de los que ingresó. Recuerden ustedes, una de las banderas de aquel famoso debate era la eliminación del cepo. Ahora no solamente terminamos un cepo de 100 o de 200 o de 50 en el exterior, sino que además tenemos que desmontar el negocio de las LELIC, las LEVAC, etcétera, etcétera. Bueno, a mí me parece que también las expectativas del gobierno actual fueron un tanto irreales y entonces muchas políticas que ellos quisieron poner en marcha directamente no se pudieron dar y luego tuvieron que tomar medidas bastante opositoras para ellos, más que nada por presión social, me parece, no porque ellos realmente quisieran. Voy a seguir con las infidencias de las conversaciones extracámara. Dijo, tenemos otro problema. En un momento dado se agarraron Buenos Aires y las provincias a garrotes, ¿saben? Claro. Para saber si seguíamos con el federalismo o íbamos al unitarismo. En esa batalla de Pavón, gracias a la traición de Urquiza, Mitre se quedó con el poder y Buenos Aires empezó a mandar el país. Estamos hablando allá de 1860, ¿no es cierto? Por ahí la reorganización del país. Desde entonces Buenos Aires nos viene marcando el paso porque nosotros las provincias, que somos federales, en realidad estamos dentro de un gobierno unitario. Sí, claro. Y aquel sistema unitario que nosotros habíamos da lugar a este falso sistema federal donde si la provincia no le manda plata a Capitanich, si la nación no le manda plata a Capitanich, Capitanich no va a poder pagar el sueldo. Mueran los salvajes unitarios, ¿no? Sí, y estamos hablando que vamos a tocar la coparticipación, pero ni se le ocurra. El Chaco tiene tiene el 5-13%, le doy la coparticipación, Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco. ¿Y qué creen que ustedes, que las otras provincias se van a decir? Está bien, que Chaco se lleve la plata. Minga, ustedes van a ver la que se van a tener que bancar esta gente en el Congreso cuando las otras provincias quieran a rever la coparticipación, porque ellos también quieren plata. ¿Entienden? Bueno. Tenemos una provincia desfinanciada, no nos alcanza la coparticipación, no nos alcanza nuestros propios recursos, no nos alcanza lo que prestamos, entonces tenemos que hacer un cambio. ¿Cómo vamos a hacer el cambio? Creando empleo. Por favor, entendámoslo, regionalicemos el trabajo. Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, creen un régimen para nosotros, porque acá, vuelvo a insistir, conseguir trabajo es suerte y dar trabajo un desatino. Pero entonces habría que hacer una reforma laboral, una reforma impositiva, lo que venimos hablando hace ya desde el año pasado. Me acuerdo que usted venía al programa y lo hablábamos innumerables veces. Así que yo no coincido, digamos, con el diputado Sager. Yo creo que el modelo de país que vivimos hace años es el mismo, porque no se cambiaron cosas. No tenemos un modelo neoliberal como lo plantean, ni un modelo popular como también lo plantean. Es el mismo modelo que venimos viviendo hace años y no se hacen los cambios que hay que hacer. Son dos visiones distintas del país. O sea, una visión neoliberal te va a hacer la reforma laboral, pero dejándote los laburantes afuera. Es que no, una reforma laboral como la que nosotros necesitamos a la gente adentro. Cuando nosotros vamos a sacarle el IVA, tenemos que sacarle el IVA al consumo del más necesitado, no el IVA para todos. Hoy el IVA que nosotros estamos pagando lo paga exactamente igual el que está en Barrio Norte como el que está en Tacopozo. Es más, el combustible en Tacopozo hoy es más caro que el de Buenos Aires. Es mucho más caro que el de Buenos Aires. 10 pesos más el litro. Esa reforma sí hay que hacerla. Se bajó el IVA al 0% y las provincias salieron a ir en contra de eso por el tema de la coparticipación. Entonces no pensaron en el consumidor. Es que, a ver, vos no podés bajar el IVA cuando te faltan 5 meses para terminar un mandato, cuando esto lo tendría que haber hecho cuando estás ejecutando un presupuesto. Lo que se hizo fue poner un parche para decir, estoy dando respuesta a lo que me pasó valga la redundancia, en el paso, no como parte de una política económica. Ahí creo, nosotros estamos de acuerdo en que hay que... ¿Y saben qué? Estamos de acuerdo en un pacto social. Aquí se tiene que sentar, por eso se está... Indispensable. Se tiene que sentar el sector empresarial, sin duda, reunido en una sola. Basta de tener varias representaciones, tiene que ser una sola. El sector de los trabajadores, en la CGT, una sola. El sector político y buscar
España en su momento lo hizo como pacto de la Moncloa, creo que nosotros no lo podemos hacer igual, pero sí hay que juntarse. Si no reconstruimos el entramado social, nosotros vamos a tener serios inconvenientes. Es decir, hoy hay un sector importante de la sociedad que está viviendo del aporte que sirve para, si me permiten la expresión, sobrevivir, pero no para resolver los problemas. Ahora, para alcanzar el nivel que nosotros necesitamos, tenemos que ir a un pacto social y los tenemos que sentar a todos acá mismo. Nosotros, es decir, los resultados electorales fueron muy claros, pero hay un tema, es decir, nosotros tenemos la gente, un sector social permanentemente en la calle en el reclamo. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? ¿Con palos? No. Poniéndolo en la discusión a ver cómo... Ahora, eso es pacto social, todos nos tenemos que comprometer. Y yo creo que en la provincia del Chaco también vamos a tener que ir hacia un pacto social. Estoy convencido de que es así. Y quiero hacer una aclaración, hija. No puede haber de ninguna manera ninguna salida que prevea una reducción salarial. Exactamente. Es imposible pensarlo. Porque esa gente con ese salario es la que sale acá del centro y compra camisa, calzoncillos, medias, ropa, sal, aceite, fideo y la mano en coche. Si ustedes me reducen el ingreso, están reduciendo la actividad económica de los negocios y están produciendo desempleo en los negocios. O sea, sí, pago menos salario, pero tengo más desempleo a otro lado. Y reducción de la recaudación. La salida pasa por la creación de riqueza, por crecer, por ponerse a producir. Y para producción se necesitan inversiones, acá en el Chaco. Y para inversiones necesitamos favorecer a la gente que sigue viviendo en el Chaco. No solo los ricos, a papá y mamá también, ¿Por qué se está demorando mucho, si bien ya empezó la transición? Al otro día la reunión de Macri con Alberto Fernández, la figura de Fernández en algunos lugares, como por ejemplo la industria, para demostrar la reactivación de la misma. ¿Por qué se demora tanto, si bien Macri es presidente hasta el 10 de diciembre, conocer el plan económico que va a llevar adelante los próximos años? Miren, se va a tener que conocer enseguida, porque Michnik, el secretario de Hacienda de los Estados Unidos, dijo antes de ayer: la Argentina tendrá que cumplir los compromisos. La Argentina asumió el compromiso de no emitir, estamos emitiendo. Perfecto. La Argentina tiene derecho a plantear la refinanciación de la deuda como cualquier otro país miembro del Fondo Monetario Internacional. Pero cualquier acuerdo que hagamos formará parte, cualquier conversación formará parte de un plan económico previo, sustentable, posible y eficaz. Quiero hacerle una pregunta a ambos de cómo ustedes ven la postura de medidas opositoras conforme también en repercusión al desarrollo de nuevas políticas públicas y políticas económicas, no solamente a nivel país, sino también a provincia. ¿Cómo vemos? Discúlpame, para la primera parte no te escuché. ¿Cómo ven ustedes las posturas de medidas opositoras digamos, entre esta transición y conforme al desarrollo de nuevas políticas públicas y políticas económicas para el año 2020? No, a ver, yo creo que todos quienes formamos parte del sistema político argentino, todos los partidos políticos, que es uno de los debates, y ahí después quiero darle 10 segundos a eso, que es la reconstrucción de los partidos políticos. Es decir, nosotros hoy hemos perdido la fortaleza de los partidos políticos y no existe ninguna posibilidad de consolidar un sistema si no tenemos partidos fuertes. Esto habrá que discutirlo. Después los partidos pueden funcionar como frente, el nuestro, de hecho. Por primera vez en la historia, en la provincia del Chaco, el justicialismo no fue como partido. Es decir, hay que hacerse un replanteo. Pero independientemente de eso, todos tenemos responsabilidades. Y fundamentalmente, nosotros creo que hemos cumplido el rol opositor con el presidente Macri, las políticas que lleva adelante, con mucha responsabilidad. Lo hemos hecho votando o acompañando con el quórum en muchos casos, y hemos sido muy duros cuando entendimos que se estaban violando normas constitucionales. Cuando el gobierno nacional planteó o pretendió incorporar 2 miembros de la Corte Suprema por decreto, no solamente nosotros lo propiciamos, sino la gente salió a la calle. Cuando se quiso modificar el famoso 2x1, la gente salió a la calle y nosotros acompañamos. Cuando se le quiso cortar, y se le cortó de hecho, ingresos a los abuelos, nosotros salimos a la calle. Siempre con una propuesta distinta. Yo espero que el próximo gobierno tenga la misma actitud y estoy convencido que va a ser así.
Jorge, ¿cuál crees, como última pregunta, la tolerancia de la gente ante las expectativas y ante el corto tiempo que hay para resolver situaciones absolutamente inmediatas? Tengo miedo. Porque el efecto de las modificaciones económicas muy difícilmente sea de corto plazo, es de mediano plazo. Y la gente tiene hambre. Ese es el problema. Tengo miedo. No lo voy a decir. Hugo. Y hay miedo, pero hay que empezar a actuar ya. Sin ninguna duda. Por toda máquina. Pacto de la Moncloa, pacto porteño, pacto argentino, pacto necesidad de diálogo para avanzar. Los requerimientos son muchos y las posibilidades son pocas, porque no se sabe con qué se van a encontrar y cuáles son las soluciones inmediatas que le van a tener que dar a la gente. Porque el reclamo después del 10 va a ser mucho mayor que ahora. A ver, nosotros tenemos países limítrofes en algunos casos y otros cercanos, digamos, sudamericanos. No tenemos muy lejos para que ir a buscar, digamos, lo que está sucediendo con la aplicación de políticas duras. Chile, que era presentado como el modelo, hoy lo tenemos toda la gente en la calle. Y los que salieron a protestar fueron los pibes, por una cuestión que gente joven, la sí, pretendieron claro. Sí, sí. indicar como una algo nimio, en realidad, que era por el costo del boleto. No, era mucho más profundo. Sí, empezó con el subterráneo, claro. Por supuesto, pero era mucho... Después salieron los trabajadores, hoy claro. tienen la gente en la calle. Pasó algo semejante en Ecuador, un ajuste brutal, y creo que, gracias a Dios, aquí hemos tenido este periodo electoral que permitió que el ciudadano, y fundamentalmente los jóvenes, expresen a través de las urnas la voluntad de modificar la política. Es más, nadie lo menciona, pero todos pensaban, digamos, que, porque siempre se discute si el voto tiene que ser obligatorio o no, estas elecciones fueron las de mayor nivel de presencia ciudadana hubo. 82, lo creo, cual ¿no? significa que se eligió las urnas para emitir una decisión, una voluntad de acompañar o de cambiar. Y eso nos tiene que obligar a nosotros a decir, bueno, concluido esto, ese pacto, ese encuentro en los argentinos se tiene que dar. Si no, estamos complicados. Porque yo en eso coincido con el contador en el sentido de que los cambios van a llevar tiempo. Mientras tanto, hay que generar el ámbito para que nos encontremos. Sin ninguna duda. Señores, el programa se nos terminó. Las expectativas son muchas, pero la situación no es nada fácil. Ninguno va a tener la varita mágica. No la tuvo Macri en su momento, tampoco la va a tener Fernández ahora. Lo que sucede es que las necesidades ahora son mucho mayores que hace 4 años atrás. La situación está mucho más complicada y difícil. Y la gente necesita respuestas de inmediata porque hay muchos, y usted no lo ignora, que no les alcanza la plata para comprar comida. No les alcanza el dinero a los jubilados para comprar medicamentos. Y si esas son situaciones extremas que tienen que ser atendidas en forma inmediata. Todavía no conocemos, como decía uno de los jóvenes, cuál es el plan político del presidente de la Nación. Seguramente lo va a dar a corto plazo, porque las necesidades, insisto, prevalecen sobre todas las otras cosas. Esperemos, faltan poco más de 30 días, tengamos paciencia y aunemos esfuerzo para que todos juntos, todos, los que ganaron y que no ganaron, para sumar en beneficio de todos los argentinos, porque la situación no da para más. Nos vemos, señores, el próximo desafío. El diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas. Ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas. Te ofrecemos ventas por mayor y menor.
Ahora, envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Resistencia más conectada. En nuestra gestión construimos pavimento urbano en más de 80 barrios de la ciudad. En 4 años hicimos más obras que en 32 años anteriores, beneficiando a más de 10.000 familias. Somos un equipo trabajando junto a vos. Municipio de Resistencia. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte.